Ahí estamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Salvador Rodríguez. El día de hoy tengo el gusto y el placer de platicar con el profesor Lucas Ferrari. Él es un profesor de historia, geografía, entre otras materias, de Argentina. Él vive, vive en una población cerca de Argentina llamada San Clemente. Y bueno, pues es una gente interesada en las humanidades y le agradecemos muchísimo la gentileza de poder conversar para este canal. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, muy bien, es un gusto conversar con vos. Gracias bueno, este acercamiento. Es muy lindo trabajar esto, conversar sobre estos temas. Gracias, Lucas. Lucas, así de manera muy breve, ¿cómo es que tú te decidiste a estudiar historia? ¿Por qué? Casualidades. Bueno, como depende de lo que uno pretenda creer sobre el destino o ciertas cosas. Para mí, yo creo que fue simple casualidad. De pequeño y de adolescente me fascina todavía el mundo del fútbol. Entonces me encantaban los medios de comunicación, la radio, el periodismo deportivo. También en esa adolescencia escribía en alguna revista. Hacíamos radio con amigos, siempre referido a los temas deportivos, especialmente al fútbol. Entonces lo que uno quería era tratar de vivir de eso, ¿sí? De vivir, de contarle a la gente de hablar de lo que a uno le gustaba, que era el fútbol en ese momento. Empecé a estudiar una vez graduado en el secundario, en la escuela media. Me anoté en la universidad para estudiar periodismo, porque las escuelas de periodismo deportivo eran pagas. Materialmente estaba bastante complicado en ese tiempo. Entonces me anoté en una universidad nacional, que son no aranceladas, públicas, gratuitas, y de muy buena calidad. Me anoté para hacer licenciatura en periodismo, que te abre aparte muchas posibilidades desde el punto de vista académico. Duré muy poco, pero me sentí muy cómodo con esas primeras materias como sociología, historia, filosofía, antropología, y entendí que las ciencias sociales me caían muy bien. Desde muy pequeño tenía muchos vínculos con la geografía. Fueron como mi primer vehículo hacia el mundo, si se quiere, entre comillas, del saber o del conocimiento. Y bueno, después cuando pude reordenar un poco mi vida, dije, ¿por qué no dedicarme a esto de la historia? Había leído, bueno, esos textos que por lo menos acá en Argentina son muy de base, en las carreras terciarias y universitarias, como, bueno, Hobsbawm, bueno, algunos otros historiadores sobre temáticas referidas a la revolución industrial, bueno, en fin. Uno se sintió como muy atraído por esas cosas, y en cuanto pude ordenar un poco, me anoté para estudiar en un profesorado de historia, de enseñanza media. Y bueno, cuando me di cuenta ya estaba graduado, recibido, y trabajando en esto. Pero ya te Perfecto. digo, fue la casualidad y entre comillas el fracaso. Siempre le digo a mis estudiantes que en este caso, entre comillas, el fracaso me llevó a estudiar, al haber fracasado en la universidad, en la carrera de periodismo, me llevó hacia el mundo de la enseñanza. No tengo vínculos tampoco con familiares que se dedicaban a la enseñanza o a las escuelas o a la docencia. Y bueno, de casualidad terminé trabajando en escuelas enseñando historia. Claro, claro. Lucas, de manera muy breve, ¿cómo te enseñaron la historia cuando tú estabas en secundaria, en niveles básicos? Cómo era la forma en que te enseñaban historia? Eh, Dependiendo el docente que se parara delante de clase. Te voy a empezar bueno, voy a tratar de eso, de ser breve. De un practicante, de un muchacho que estaba estudiando en nuestro último año del secundario, que tenía una perspectiva como bastante más dinámica y abierta sobre los procesos históricos. Pero habitualmente, hasta ese momento, sí habíamos tenido una línea bastante tradicional, ¿sí? Esas líneas historicistas muy apegadas al documento, a esa historia documental, sin faltar el respeto, por favor, que se entienda, ¿no?
pero a nuestros 13 años nos enseñaban a hacer fichajes en esos fichas de registro y archivos, que bueno, nos alejaban un poquito, ¿no? Eh, pero esa fue la formación en secundario, cuando éramos más niños, digamos. Te hacían énfasis, digamos, en la memorización de los datos. Memorización en una historia, bueno, centradamente política, en héroes individuales, de mucho bronce, de procesos cronológicamente superordenados, muchas líneas de tiempo. Ah, ok, sí, 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 ya con una cierta metodología y filosofía de la historia. Ahora que ya eres docente, ya 14, 15 años como docente, ¿cómo enseñas historia? ¿Eres proclive a enseñarla cómo? Trato, paso, me modifico, me transformo constantemente. Por supuesto, hoy no soy el mismo que hace 14 años, tampoco soy el mismo de hace 2 años, ¿sí? En nuestra situación prepandémica, pero no sé, trato, primero el objetivo es la persona que está enfrente, ¿sí? Yo puedo tener una idea, algo concreto, el contenido mismo, un tema en particular que me puede fascinar porque son cosas que a uno le gusta mucho, pero nunca me tengo que olvidar que de enfrente hay una persona, ¿sí? Y esa persona, sin convertirnos en payasos que tienen que entretener, ¿sí? Porque tampoco nuestro objetivo es entretener, sino encendemos la televisión y se terminó. Pero sí, de generar algo lo más dinámico posible, que los chicos no se estanquen, y el objetivo principal es que las personas a las que uno está hablando puedan construir en ellos mismos una visión del mundo en el que vivimos, entender problemáticas sociales, y bueno, y eso, que ellos puedan interpretar. eh, Ahora, las herramientas que uno utiliza, ya te digo, las cambia semana a semana, mes a mes, trata de ser lo más amplio posible en la cantidad de recursos a utilizar. Por supuesto, hoy utilizamos muchos recursos audiovisuales, pero sin caer en esto, ¿no? En no ser simples entretenedores, de no estetizar simplemente la enseñanza de la historia. Pero bueno, ya te digo, del otro lado hay chicos con muchas problemáticas distintas, y hay que hacerles o tratar de convencerlos de que nuestra materia es una materia hermosa porque sí, y que nos puede dar, pues, eso, nos puede abrir la cabeza, y nos puede ayudar a interpretar para entender ciertas problemáticas que ellos viven día a día. Hay que entender que tenemos como escuela en general, cualquier materia, ¿sí? En cualquier disciplina, tiene como objetivo, nosotros en la escuela estamos hablando de la vida cotidiana, ¿sí? No somos la historia, quiero convencer a los chicos, no es una vitrina de trofeos de guerra y de héroes y de batallas y de cosas, sino que la historia es lo cercano a que lo circunda, ¿sí? Su familia, sus amigos, sus barrios, la localidad en la que viven, y los movimientos sociales que ven, las problemáticas que hay en la calle o en la televisión misma, ¿sí? Que historia es el día a día. Claro. En este caso, por ejemplo, se me ocurre, en el caso ahorita, estás en específico ahorita en bachillerato, ¿verdad? Digamos, Exactamente, sí. los programas, Lucas, ¿qué enseñan? O sea, a grandes rasgos, ¿qué tipo qué abordan? ¿Qué tipo de aspectos de la historia argentina abordan? Y te quiero decir, si hacen, preguntar más bien, si abordan más, digamos, la política, la economía, si van allá a la cuestión de la historia de las mentalidades, ¿qué les piden enseñar? Los diseños curriculares, que son bueno, las bases de los contenidos que se enseñan y las líneas que se bajan para enseñar en secundario, se hicieron relativamente hace poco, hace 2006-2007. De hecho, he tenido algún docente de lo mejor que tuve en el profesorado que ha participado en la confección de esos diseños. Y hay una apertura que yo entiendo como positiva.
¿sí? No cerrada a esa historia política, y bueno, lo que te decía sobre mi experiencia en secundario, es bastante amplia, hay mucho contenido de historia social. Bueno, se enseña desde primero a sexto año, dependiendo qué de modalidad. En sexto no todos los cursos años, bueno, nuestro secundario, nuestro bachillerato tiene 6 años, ¿sí? 3 de ciclo básico y 3 de, bueno, se pueden orientar. En primero se enseña historia antigua, casi muy poco de historia local, digamos. Digo, se puede enseñar un poco de historia americana, de pueblos prehispánicos, pero se enseña muy poco. En segundo año, bueno, mucho conquista de América, sí, con mucha enseñanza sobre, es lo que se baja, sí, por supuesto, desde los diseños. Mucha de enseñanza sobre pueblos originarios, para reivindicar un poco bueno, casualmente hoy hablábamos, perdón que me distraiga un poco, pero casualmente hoy hablábamos con los chicos desde una mirada históricamente en nuestro país de tratar de identificarse con lo europeo, ¿sí? De hecho, nosotros seguramente, desconozco tu formación porque no nos conocemos, pero digo, nuestra formación en la universidad, en los profesorados, es muy eurocentrista. Digo, mis historiadores de cabecera, los que me gustan, son o británicos o franceses. Entonces, pero igual asimismo, los diseños actuales tratan de mirar un poco para América, sobre todo para América Latina, y entonces hay mucha fuerza en eso de la enseñanza de pueblos originarios de nuestro continente. ¿Qué más? Bueno, y en tercer año sí ya con una Argentina o una América Latina independiente, ya se hace más foco en una historia local, tratando sobre esa historia del siglo XIX, estos estados tratando de conformarse, ¿sí? Hasta que, bueno, después allá por 1800, bueno, ustedes allá por 1870, 1880, donde los estados, ya se puede hablar de estados organizados. Y ahí sí se hace mucho hincapié en lo político, se regresa, pero bueno, siempre en cuartos y quinto año, que es historia del siglo XX, se hace mucho foco, se amplía la perspectiva a la historia mundial, ¿sí? Repito, siempre europea un poco, pero bueno, hay entiendo yo que desde el punto de vista metodológico hay buenas intenciones, ¿sí? Hay intenciones de generar una historia un poco más dinámica, menos historicista, menos lineal. Después, bueno, estamos quienes llevamos o intentamos o obstaculizamos ese intento desde los diseños curriculares, somos nosotros los profes adentro del aula, que tenemos vicios, también tenemos virtudes, pero bueno, la intención desde arriba no es mala. Claro. Oye, Lucas, y allá, por ejemplo, ustedes digamos, tienen algún tipo se basan en, no sé, digamos, en la historia, en la historia de los anales, en Brodel, o lo conocen, han trabajado con él, o sea, con este tipo de filosofías, o sobre qué autores se trabajan más que todo. En el círculo académico argentino, hablando específicamente de historia, hasta la década de 1980 o año 83, Argentina termina la última dictadura y en las universidades hay como una apertura muy grande. Hasta 1983 se trabajó, esta generación de historiadores sí está totalmente influida por Annals y bueno, sí, Bloch, Brodel, no sé, no quiero olvidarme de alguien, pero influyeron mucho. En el 83 hubo una apertura muy grande de la historiografía argentina contemporánea, los historiadores post-83 son como muy eclécticos, se ha sumado mucho la presencia de los historiadores marxistas británicos, la microhistoria italiana bueno, no terminó de cuajar, pero ha tratado de darle algo de narrativa. ¿Qué más?
pero no sale de ahí, de Annals, y mucha influencia de los historiadores, eso sí, son muy leídos, bueno, Thompson, Hobsbawm, no sé, Christopher Hill, bueno, en fin, Duby, Hilton para Edad Media, hay algún que otro, en fin, son como historiadores en los que se trabaja mucho eh, en esto, ¿sí? En la actualidad. Históricamente, bueno, hay una tradición, ¿sí? Bien rankeana, al principio, esos historiadores desde principios de siglo, por supuesto, pero bueno, y después tenemos nuestras eh, lógicas intrínsecas a la historia argentina que han influenciado a los historiadores para distintos lados. Perfecto. A los, tú desde tu punto de vista, a la sociedad argentina le interesa el análisis de su propia historia? ¿Sí le interesa? Es, Mira, una, voy a responderte, perdón si me voy un poco a lo lejos, pero cuando estudiábamos profesorado, había un señor historiador más bueno, nosotros nos obsesionábamos como estudiantes, un poco también influenciados por nuestros profesores en terciario, en la universidad, esa división entre el científico, el divulgador, o el que se dedica a la enseñanza. Pero surgió un historiador bastante conocido, mediático, que se llama Felipe Piña. Yo nunca, no, de hecho, tengo muchas diferencias, no soy muy partidario de él. Eh, pero bueno, salía en la radio, tuvo un programa de televisión que salía en la televisión abierta, eh, había publicado libros y nosotros, ¿sí? Éramos bastante duros con él. ¿Por qué? Porque lo entendíamos como poco riguroso desde el punto de vista científico, como de intentar hacer más superficial a ciertos procesos históricos que nosotros entendíamos muy serios. Y hay algo que pero bueno, tenía 1 millón de personas, o 2 millones perdón, sí, 1 millón de personas lo veían estos programas de radio, y a mí después como estudiante de la historia, un sábado a la noche me preguntaban, ¿qué opinas, che, de tal cosa? Se empezaban a discutir cosas de historia, en reuniones de amigos, en reuniones familiares. ¿Por qué tenemos en el billete a este personaje histórico? Si era, bueno, pasó tal cosa o tal otra. Se había generado debate, que en lógica es lo que uno está buscando, ¿sí? Claro. Después, perdón que me vaya muy al diablo con esto, en la universidad nos habían invitado a una jornada de historia, nuestros profesores, ¿sí? Éramos 30 personas, éramos 100 alumnos los de la licenciatura en historia, en una universidad chiquita pero muy linda acá, en Luján, en la localidad de Luján, en Argentina. Éramos 30 personas, de los cuales 10 eran profesores, ¿sí? Que habían publicado libros, eran excelentes profesores, eh, grandes historiadores, pero éramos 30, en el total de la licenciatura de historia éramos 100 alumnos, y el profesorado de historia tenía otros centenares de alumnos, y éramos 30 personas, y se discutía acerca, y no quiero faltar el respeto, por favor, sobre el asociacionismo catalán en Buenos Aires entre 1880 y 1890, en la época. Algo súper acotado, ¿no? Y ahí me empecé a replantear muchas cosas, sin faltar de respeto, repito, a esos historiadores, pero ¿qué queremos hacer? ¿Algo, o escribir algo para que circule entre nosotros en grupos solamente de estudiantes y profesores dentro de una universidad? Cuando el otro señor que nosotros criticábamos tanto, ese divulgador, lo llamábamos casi vulgarmente, generaba que personas comunes y corrientes me preguntaban, generaba cosas, ¿sí? Entonces, sin tomar absolutamente todo lo de este profesor, lo de este historiador, reconozco hoy que mi objetivo es que mis alumnos se generen, o que la enseñanza de historia ha generado en estos últimos 20 años en la Argentina, como cierta masividad.
¿sí? Y lo tengo que entender como algo positivo. No está mal que la gente, a partir de los medios de comunicación, a partir de, bueno, el Ministerio Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, lanzó una plataforma, un canal de televisión 100% educativo que se llama Canal Encuentro, y también hay mucho material, ¿sí? Que después, bueno, lo podemos discutir o no, de calidad, están bien realizados, pero en cuanto al concepto histórico, lo podemos discutir, pero está publicado. Entonces, hoy niños de 11 años me preguntan sobre ciertos personajes históricos. ¿Por qué? Porque vienen desde chiquitos viéndolos como dibujitos animados. En vez de ver Cartoon Network o Discovery Kids, ¿sí? Los chicos vienen y me preguntan, ¿quién era Atahualpa? Moctezuma, porque yo vi en la tele que Moctezuma tal cosa, y Bartolina Sisa, y San Martín y Bolívar. ¿Es verdad que se encontraron y por qué? Entonces, esa mediatización en algún punto, que nosotros en otro momento llamado vulgarización, eh, tengo que entenderla como algo positivo, porque ese es nuestro objetivo, o ese es mi objetivo hoy. Dentro de lo más serio posible, sin convertirnos en presentadores de televisión, pero creo que ese es el objetivo, que la gente se replantee cosas y problemas sociales. Y yo hay cosas que celebro y hay las carreras de profesorados de historia, licenciaturas en historia, en sociales en general, en humanidades, son espacios en las universidades y en los terciarios que generan mucha demanda. Claro. Cuando tú hablas de las herramientas que utilizan ustedes como profesores en el aula, ¿a qué tipo de herramientas, por ejemplo, cuéntanos, qué tipo de herramientas pedagógicas, etcétera, utilizan o utilizas tú para enseñar historia? Herramientas, llamas a los recursos físicos, tecnológicos. Sí, o dinámicas, no sé, qué tipo de técnicas, de estrategias didácticas para que los alumnos puedan, pues, ser más amena la recepción del no sé. Creo que cuanto más simple, mejor. Primero, sí utilizar, no hay clase en la que no exponga algunas presentaciones con imágenes, pedacitos de video, porque también los niños cambian y hace 10 años podías pasar un video de 25 minutos y hoy no podés pasar un videito de 25 minutos. ¿Sí? Se van acortando los plazos, tenés que ser muy dinámico, muy rápido, porque ellos hablan a una velocidad extraordinaria y escuchan a una velocidad extraordinaria. Entonces hay que ponerle mucho ritmo, con muchos estímulos visuales, eh, sí hablar de par a par, yo o trato dentro de lo posible, más allá de que ellos entienden, por supuesto, en la escuela en la que trabajo es muy hermosa, es muy linda y tengo, la verdad, 200 alumnos a cargo en distintos cursos y la verdad son espectaculares. Todos los grupos tienen una dinámica de trabajo muy linda, por supuesto todos tenemos defectos, y de vez en cuando nos enojamos, pero estoy súper orgulloso, muy orgulloso de los alumnos que tengo. Entonces ellos mismos también te guían, te llevan, te preguntan. Lo importante es que hagan muchas preguntas. De vez en cuando sobre todo con geografía, más que nada muchos juegos, o tratar de hacer juegos. Pero después lo más simple posible, el narrar sin extenderse demasiado, como en este momento estoy haciendo, eh, pero narrar de manera amena, agradable. ¿Sí? Hoy hablábamos de algunos pensadores de la Ilustración, del antiguo régimen, estamos tratando de llegar a la Revolución Francesa, estamos en esa etapa, y eso, contándolo con ejemplos concretos, cotidianos, haciendo paralelos. Yo sería la aristocracia y ella es la burguesía y el director de la escuela es el rey absoluto, eh, que después bueno, la va a pasar bastante mal, pero en fin, por ese lado. En algún otro momento sí me obsesionaba más por ser más técnico desde el punto de vista
desde las estrategias metodológicas, pedagógicas. Hoy trato eso, de mirar a los ojos, a ver qué hace falta, por supuesto, llevar algo planificado muy serio, lo más serio que pueda, pero depende del día y eso, generar mucho diálogo, que los chicos tengan la oportunidad siempre de expresarse, de hacer preguntas, eso, y que produzcan ellos. Trabajo en una escuela de bellas artes, donde los chicos tienen mucho, bueno, también muchos estímulos desde el punto de vista artístico, entonces que ellos hagan muchas presentaciones, que pasen adelante, que armen algo, que editen videos, que fabriquen, que produzcan. También las evaluaciones, la prueba tradicional de saquen una hoja, 5 preguntas, tema 1, tema 2, como nos hacían a nosotros en el secundario. Hace como 5 años que no tomo una prueba. ¿Por qué? Porque las evaluaciones, los cierres, generalmente los hacen los chicos con presentaciones, con puestas en escena. Entonces, bueno, por ahora, eso sin tratar de dormirse, y pensando que esto dentro de, o en marzo del año pasado, del año que viene, cuando arranque un nuevo ciclo lectivo, quizá esto es totalmente obsoleto y tengamos que repensarnos. Claro. En general, digamos, bueno, por lo que entiendo, tienes la posibilidad en tu contexto educativo de utilizar, pues, diferentes herramientas digitales o algo, pero digamos, a manera general, Lucas, Argentina, ¿cómo es? Es decir, es un país, es un mosaico, me imagino, ¿no? Sí, Como sí, sí, totalmente. una parte. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, respecto a cuando, no sé, el ministerio, los planes y programas les llaman a ustedes y les dicen, bueno, tenemos que estudiar con base en el internet, en actividades de internet, de CD-ROM, de etcétera, etcétera, etcétera? En general, en todos los lugares de Argentina se puede desarrollar este proceso. No, por supuesto vivimos, Argentina es un país latinoamericano con muchas desigualdades, ¿sí? Tenemos esta, en América Latina, bueno, desde México hasta Tierra del Fuego, tenemos, desde Tijuana, diría yo, hasta Tierra del Fuego, o la ciudad que querramos poner, tenemos esto de focos de concentración o de ciertas estándares socioeconómicos bastante altos, con desigualdades terriblemente complejas. Nosotros estamos en una escuela que es como una isla, pero los chicos no son parte de una élite. ¿Sí? Son chicos comunes y corrientes que tienen problemáticas como cualquiera. No es una escuela arancelada. Jurídicamente es medio extraña, es una escuela. Bueno, no importa el caso. He trabajado en otras 40 escuelas a lo largo cosas que hablan también de las condiciones laborales que tenemos, ¿sí? Sí, de estar trabajando en 8 escuelas distintas para tratar de ganar algo mínimo como para poder sobrevivir. Claro. Eh, sí, la problemática es muy amplia. Con respecto a lo digital, hubo un proyecto que se llamó Conectar Igualdad, de distribución hace 10 años aproximadamente, 11 años comenzó un proyecto que se llamaba Conectar Igualdad, en el cual el Estado servía con servidores, valga la redundancia, a las escuelas para conexión a Internet, con distribución de notebooks, pequeñas, muy económicas, pero que funcionaban a los alumnos de escuelas secundarias. Se repartieron un montón. Con el tiempo no se pudo sostener eso, fue muy positivo. Entonces, pero bueno, no se puede sostener en el tiempo a veces ese tipo de políticas, por X motivos, ¿sí? Pero eh, después, bueno, el material, nos olvidamos, no lo nombré en ningún momento esto, ¿sí? Pero el material de lectura, el libro en sí. Eh, Están, sí, 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 generalmente hay proyectos los libros llegan, ¿sí? a las escuelas por proyectos, se hace cargo, bien o mal, los ministerios. Entonces, he trabajado en escuelas con muchas problemáticas de infraestructura, pero bien o mal a la biblioteca siempre llegaba material y manuales de textos para que los chicos tuvieran acceso. Eh, pero bueno, sí, es muy, muy desigual. No he vivido, cuando era niño sí, pero en otras provincias, en otros espacios lejos de la ciudad de Buenos Aires, pero las realidades son totalmente complejas, sí, y desiguales.
no es sencillo, no es fácil. Y bueno, como siempre te digo, esto de mirar a los chicos a la cara, a veces uno va a hablar sobre la Revolución Francesa emocionado, porque es algo que nos, bueno, hablo por vos, no lo desconozco, pero apasionados, con una enorme... Y después te viene una chica de 12, 13 años bueno, cicatrices, con golpes, como, y bueno, eso ni en la universidad ni en la educación terciaria nos enseñaron, ¿sí? A lidiar con eso. Sí, muy linda la revolución industrial, pero bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Claro, ¿Cómo salimos a hablar de Robespierre con estas situaciones sociales? Entonces, bueno, hay que trabajarlo mucho eso. claro. A grosso modo, Lucas, Sí. ¿cómo son los libros de texto? Los libros de texto son apoyo reales para ustedes como docentes. Hay temas tabú dentro de la historia que se muestra en ellos. No hay temas tabú. La verdad, bueno, por supuesto, cada editorial tiene, eh, digo, la editorial Santillana, que es, bueno, española, tiene una línea y una bajada sobre ciertos problemas, y manuales o editoriales que tienen pocos años, con una formación quizás de, 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 de historia, o de los editores de los textos que son más o menos, que tienen una formación parecida a la mía, con una perspectiva un poco más abierta, si se quiere. Lo bueno es que vas a encontrar eh, eh, manuales para todos los gustos, ¿sí? Sí, Entonces vas a encontrar distintas líneas, no solo historiográficas, distintas líneas metodológicas. No, hay que desconocer que en los últimos años vienen cada vez más imágenes y menos textos, incluso con algunos problemas de redacción en algún caso, ¿sí? Como textos cada vez más lavados, más livianos, no quiero decir mal narrados, no quiero faltar el respeto, por supuesto. sí, Pero bueno, no son esos manuales con los que estudiaba uno cuando era niño, o de otros clásicos de la historia argentina, que sí, que eran quizá muy bien redactados, con mucho contenido, pero ahí sí, con una historia muy cargada de tabúes y de temas que no se podían tocar, con líneas que no se podían modificar, hasta incluso con personajes históricos a los que no se podía de ninguna manera eh, cuestionar. Pero claro. bueno, hoy actualmente hay, ya te digo, estas buenas intenciones también están en las líneas editoriales, más allá de que no dejan de ser empresas que quieren vender libros, pero en la diversidad también está la pericia del profesor a ver por dónde salir, ¿sí? Y tratar de utilizar lo mejor de cada uno. Claro. Oye, Lucas, cuando los libros de texto abordan las dictaduras argentinas y, en fin, toda la serie de oscuridades que se vivieron en esos tiempos, ¿sí se muestran? O sea, si Sí, tú como profesor, sí puedes hablarles a tus chavos, a tus pibes, por así decirlo, y decir, mira, sí. sí pasó esto, y desaparecieron, etcétera. Sí, sí lo puedes Sí, hacer. hay un clima, hace 20 años, ¿sí? Más o menos, es como que se han, hasta, a ver, para decir una manera, hasta el año 2000, 2001 o 2002, sí había un clima a nivel país. La década de los 90 intentó en nuestro país correr, olvidar, perdonarnos mutuamente, ¿sí? Esta lógica de la amnistía, no amnistía, sí, pero bueno, sí, amnistía mutua, si se quiere. Eh, y los últimos 20 años fueron como de mucha más, eh, bueno, apertura, si se quiere, más de revisión de ciertas prácticas. No hay en absoluto tabúes sobre la última dictadura militar, por ejemplo, pero para nada. Al contrario, si hay una historia oficial, o si, que no tampoco pero digo, si hay una línea, si hay que pedir permiso, es para hablar a favor de la dictadura, ¿se entiende?
Hoy es una... se puede trabajar perfectamente y hay climas que así lo permiten. Y los manuales, la verdad, por supuesto, después, hoy también estamos en esto del análisis de absolutamente todo y que cada frase y cada que no haya algo políticamente incorrecto. Sí, hay como una búsqueda muy de corrección en cada uno de las afirmaciones. Entonces se puede pensar en alguna formulación de alguna imagen o de algún concepto, pero no, la verdad en ese sentido está bastante bien cuidado. Se ha trabajado mucho también desde las organizaciones de derechos humanos, para que haya, digo, una presencia muy fuerte de estos temas y bien cuidados, ¿sí? No en una lógica revanchista, ¿sí? Ni nada de eso. Hay entiendo como algo bastante positivo desde el punto de vista conceptual y desde las buenas intenciones. Claro. Ahora, los planes y programas de historia en general que utilizan algún tipo de escuela pedagógica, es decir, porque, por ejemplo, acá en México está muy en boga, bueno, desde hace algunos años, el aplicar el rollo constructivista, por así decirlo. Allá en Argentina, ¿cuál es el enfoque? Sí, totalmente, totalmente. Incluso vos lees eh, cómo están presentados los contenidos a enseñar eh, dentro de los diseños curriculares. El diseño curricular es, bueno, la base de todo, ¿no? Incluso cuando yo era también, vuelvo a mis 13, 14 años, cuando mi profesora, el primer día de clase, mi profesora de historia me dictaba los contenidos que íbamos a enseñar, el programa de la materia. Entonces decía Revolución Industrial, 2 puntos. Tiki, tiki, todos los temas así de manera. Hasta incluso los diseños están narrados o propuestos de distinta manera. Muy entrelazados, sin una. u- eh, Hasta incluso parecería saltar dentro de una línea de tiempo, así como una pulguita saltando de un lado para el otro. No está, sí, se trata de buscar eso, de olvidarse de ese conducto o dejar de lado un poco de ese conductismo muy basado en datos memorísticos y tratar de que sea más, como vos dijiste, dentro del paradigma del constructivismo. Sí, haciendo que los chicos no sean recipientes donde se deposita el conocimiento y sean actores sociales activos, donde construyen constantemente. ¿Sí? Entonces hay una apertura mucho a que los chicos se investigue, a que se salga del aula un poco y se trate de buscar. Pero insisto, como siempre decimos, por supuesto esas bases son importantes, pero somos nosotros después los que con nuestras también a veces limitaciones, formación, de hecho, lo digo haciéndome cargo de que a veces trato de que no, pero en algún momento de copiando en el pizarrón cosas y datos, y de que, bueno, copien a la carpeta, sus hojas, a sus apuntes, y el día de mañana les tomo una prueba a ver si se acuerdan alguno de esos datos. ¿Sí? Lo he hecho y hasta no hace mucho tampoco. Entonces, uno trata de ir modificando y está propuesto esto, de olvidar, está dentro de esa lógica, tampoco sé si está bien. Por ahí dentro de 10 años revisamos esto, ¿no? Pero esa lógica de romper con el conductismo para generar, pasar adentro, que el paradigma dominante sea el constructivismo. Perfecto. Oye, Lucas, y por ejemplo, ¿qué me dices de la capacitación al magisterio por parte del ministerio? Desde tu punto de vista, ¿es buena, es constante? ¿Ustedes, ustedes, ustedes lo tienen que hacer de manera autodidacta? ¿Cómo es ese tema? Mira, primero en cuanto a mi formación dentro del profesor, bueno, como vos decís, un magisterio, un profesorado. Después, con el título de profesorado, traté de ir a la universidad a hacer la licenciatura en historia como para especializarme un poco más en investigación. La lógica cuando uno estudiaba era, bueno, los profesorados bajan mucho el nivel y, bueno, en la facultad, en la universidad está en la luz de la historia universal, ¿no?
no quiero ser tampoco despreciativo para la institución que a mí me dio las posibilidades, ¿sí? Y me generó esto, ¿sí? No quiero ser tampoco despreciativo. Aparte ya te digo, a veces hay ciertas cosas que da nuestro profesorado de hoy, cierta apertura, mi generación de profesores nuevos o actuales, de muchos de mis compañeros, gente amiga, en algunos puntos es mejor que en otros momentos, no mejor por la cantidad de contenidos y la rigurosidad, porque quizá es una cuestión de perspectiva, ¿sí? En cuanto a la formación ahora, si se quiere la capacitación, hay oferta siempre de cursos, las universidades trabajan bastante bien ofreciendo estos ciclos de licenciatura. Con tus 4 años de profesorado, bueno, puedes ir a cursar a distintas universidades que te ofrecen la licenciatura en historia con, no sé, 2 años y medio más de cursada, y, siempre orientado hacia la investigación. Entonces, ofertas, la verdad, por suerte, eh, hay, ¿sí? Pero bueno, yo ahora estoy un poco desactualizado eh, ya te digo, estoy pensando específicamente en lo que me pueda llegar a servir en el aula y en la escuela, pero bueno, por eso no te puedo dar algo concreto. Pero sí, eso, salen, y los chicos que salen de profesorado también salen de verdad corriendo a esos ciclos de licencia, a anotarse en las universidades después de graduados para seguir formándose. Claro. En este caso, mira, por ejemplo, en México, nosotros lo que tú le llamas el profesorado acá, nosotros le llamamos las normales, ¿no? Los centros donde egresan los maestros. En México existe una polémica que desde mi punto de vista es obsoleta, en la cual se pierde el tiempo, pero bueno, se da, donde por así decirlo, los normalistas, los que estudian el profesorado, no quieren, así es la palabra, no quieren, dudan mucho de la educación de quien egresa de una universidad para dar clases, ¿no? Algunos, y igual los que están en una universidad dicen que los que están en el profesorado no tienen los conocimientos para poder enseñar. Allá existe también ese tipo de división. Totalmente, totalmente. Ya te digo, así como nosotros, no, ni siquiera mi generación, mi grupo, mis compañeros con los que egresamos en este magisterio, veíamos a la formación universitaria como muy arriba, así como un lindo ejemplo a seguir. Pero sí me ha pasado, la verdad no lo tenía presente ahora, pero esto que me dices, de tener al lado, o incluso que han sido docentes míos, de profesionales de una formación extraordinaria en la facultad, pero que en el aula no tienen una mínima empatía con los chicos, o que ofrecen, digo, también pasa esto de que así como recién dijimos, en la educación tanto primaria como secundaria hay una orientación, si se quiere, constructivista, pero vamos a la facultad, vamos a la universidad, y seas recontraconductista. Digo, una clase típica de universidad es una persona dando un teórico de 3 4 horas, sentada en una mesa, con un micrófono, un amplificador, y 200 300 personas escuchando. De vez en cuando quizá alguien le levanta la mano. Digo, yo sé que en algunos casos tendría que ser así en algunas disciplinas, si se quiere, pero bueno, existe esa brecha entre un secundario que tiene intenciones ¿sí?, de ser constructivista, que quizá le baja la rigurosidad a los contenidos, y una facultad con una rigurosidad científica muy grande, pero que no deja de ser, en la universidad se enseña igual que hace 100 años. ¿Sí? No vamos a métodos muy renovadores, si se quiere. Aún así, esa universidad a mí me enseñó 1000 cosas.
Pero sí puede pasar en la realidad bueno, gente profesional muy formada, con una formación técnica extraordinaria, no sabe qué hacer adentro de un secundario. Mm, ujú. Desde tu punto de vista, en los libros de texto, digamos, existe esa traducción, digamos, en qué decírtelo. Es que acá, por ejemplo, en México, tenemos, aunque ya fallecida, la participación, por ejemplo, de una profesional de la didáctica de la historia llamada la doctora Andrea Sánchez Quintanar, y ella decía, por ejemplo, que hacer historia implica mucho pensar en el otro, ¿no? O sea, fíjate en quién a quién le vas a enseñar historia. No es lo mismo estudiar en un nivel básico que en un bachillerato, en una licenciatura, o sea, las categorías y los niveles. Allá en Argentina, los libros, ¿tú consideras que, digamos, los contenidos de los libros de texto están acorde al nivel que se dirigen? Quiero pensar, los contenidos de los libros de secundaria, por así decirlo, ¿están hechos para el nivel? Sí, totalmente, totalmente. Después, ya te digo, no, puedo cuestionar un montón el nivel, hasta el nivel literario de muchos libros de texto, ¿sí? Pero sí, están pensados totalmente, totalmente. Tratan a veces los libros de instalar problemas, de instalar temas entre los chicos, y quizá algunos de esos libros traten temas, problemas, conceptos, porque fueron editados hace 10 años, que digo, la verdad, estamos, los chicos de hoy a una velocidad extraordinaria. Yo les paso videos o les doy textos del año 2014, algún videito del año 2014, que para mí es hoy, antes de ayer, o para vos también seguramente, y ellos Sí. dicen, mira cómo se vestían, mira cómo hablan como antes. Entonces, va a una velocidad. Y a veces muchos de los manuales que tenemos, muchos de los textos que trabajamos, han sido editados en el año 2009, 2011, 2014, y en algunos problemas quizás están un poquito, tienen un delay, ¿sí? Eh, por eso, pero sí, sí, son pensados ¿sí? Sí, la verdad que sí. Después, repito, no son perfectos y tengo muchas críticas para hacerles desde una cuestión así conceptual y, como siempre te digo, la rigurosidad literaria. Pero sí, sí, hay como un intento de pensar en el otro, de pensar a quién le estás contando. Claro, claro. Y y bajo esta perspectiva, por ejemplo, los estudiantes contigo, con el sistema educativo, reflexionan. O sea, ¿consideras tú que sí, digamos, porque existen algunas ideas, algunos enfoques donde se considera que en determinadas etapas del proceso de aprendizaje el alumno tiene que ser entre comillas, pues recibidor, vamos a llamarle así, ¿no? Ujú. De la información y todo, y menos reflexión, porque eso tal vez después, y se va dejando para después. Eh, eh, el estudiante argentino en secundaria, en bachillerato, llega a reflexionar y si lo hace, tú ya nos has mencionado, ¿no? Que lo relacionan bajo su cotidianeidad, pero ¿consideras que si hay un buen ejercicio de reflexión, no solamente de repetición de los contenidos? Sí, de hecho, por lo menos en los últimos 5 años, donde estoy concentrando muchas horas de trabajo en esta escuela muy linda en la que trabajo, ¿no? Te diría hasta lo contrario, estoy muy preocupado porque, lo hago como un chiste, ¿no? Reflexionan demasiado. Y a veces, al contrario, lo que me pasa en el resultado, mi autocrítica, es que hay poco contenido a veces. O sea, el nivel de las preguntas
y de reflexión y de cuestionamiento hacia una realidad, de repensar las cosas, ahora con este verbo muy utilizado, de construir constantemente la realidad en la que viven. Sí, es total y hasta incluso me hacen preguntas tan incómodas a veces. Y me gustaría ajustar quizás para hasta incluso los próximos años, para tratar de volver un poquitito, ¿sí? A retener, a que haya un poquito más de, si se quiere, de contenido. Está bárbaro repensar la esclavitud en Egipto sin caer en, para mañana consíganme todas las dinastías egipcias de memoria, ¿sí? No quiero caer en eso, pero sí nos vendría, a mí en particular, al contrario, mucho repensar y me estaría, no quiero olvidarme tampoco del todo del contenido y de que estaría bueno también que recuperemos y nos acordemos de cosas. Claro. Y ya casi para terminar, Lucas, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta un tanto tonta, ¿no? Un tanto No, mala no, leche, no, tonta. un tanto mala leche también. Eh, de tu punto de vista, como profesor, con el contacto con los alumnos, etcétera, y etcétera, ¿crees, crees que, s- crees que sirve para algo la historia? Fuera de esos cartabones que siempre los historiadores, las sociedades, decimos y repetimos de manera muy constante, de bueno, sí, el estudio de la historia nos permite conocer el presente y bla, 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 pero como ciudadano común y corriente, o sea, ya, ¿sirve la historia de algo? Para responderte también me voy a ir a... primero no es una pregunta tonta, al contrario. Y aparte, casi todas las preguntas que me hiciste son la base de la reflexión que uno, en serio lo digo, sin que suene demagógico. Todas las preguntas, desde la primera que me hiciste hasta ahora, son todas las que uno tiene en la cabeza desde siempre, desde los últimos 5 años por lo menos. Hasta incluso cuando acordamos esta entrevista, yo pensaba, bueno, a ver qué le puedo llegar a responder. Eh, a ver, voy a pensar en tal y tal tema, y estás sacando como si lo hubiéramos concertado y que queden claro, no me mandaste ninguna pregunta para hacerlo. Hace 5 años, en Buenos Aires, en un bachillerato de adultos, un muchacho de 21, 22 años, en una escuela técnica, ¿sí? Se habían de ahí técnicos de motores, electromecánicos o algo así. Y también estábamos trabajando sobre clase obrera argentina, no sé, desde finales del siglo XIX, tema que me apasiona notablemente, y la verdad tenía un curso muy lindo, ¿sí? Pero bueno, era un muchacho que venía, trabajaba todo el día y me decía, mira, todo bien, con un poco de arrogancia incluso, cosa que me molestó, pero en el sentido, ¿para qué estudiamos esto? Yo quiero ser técnico electromecánico, yo tengo el taller, trabajo en el taller de mi papá, me encantan los motores, me gusta armar autos. ¿Por qué tenemos que estudiar esto de la clase obrera? La verdad, le respondí lo que vos dijiste, un poco, ¿sí? De tener el speech del historiador pero también me hizo reflexionar con el tiempo, ¿sí? ¿Para qué estamos? Yo creo que si hoy me preguntara a alguien, la verdad, te enseño esto primero porque es hermoso, ¿sí? Porque es lindo. Y trato de comunicarte o de expresarte el amor que siento, o el cariño que siento por las ciencias sociales en general. Segundo, porque yo tengo también como obligación, o los historiadores, la historia a mí en lo personal me ha dado identidad, ¿sí? A saber de quién soy, de dónde vengo, no desde el punto de vista individual, ¿sí? De mi apellido y mi raíz, mi árbol genealógico, sino desde el punto de vista social, quién soy, qué hago acá, qué somos, por qué estos problemas sociales, y el tratar de creo que es eso sobre todo, ¿sí? La historia como memoria colectiva, bueno, a la sociedad termina dándonos algo tan, creo yo, ¿sí? Que tenemos, hasta incluso no, vos sos Salvador, ¿sí? Y como identidad tenés
tu mochila cargada de recuerdos de que sos niño, ¿sí? Todos esos hacen a tu memoria, hacen a tu identidad, quién sos. Por eso sos Salvador y no sos Lucas, ¿sí? Y desde el punto de vista social, a los grupos humanos también. Creo que esa historia como memoria colectiva nos da eso, nos da identidad, nos permite saber quiénes somos. Y saber quiénes somos nos orienta, ¿sí? Nos puede servir para algo. Eh, eso sería lo que trato de responderle dentro de no ponerme tan nervioso, ¿sí? De esas preguntas arrogantes que hacen estos adolescentes. Muy bien. Pues, Lucas, me ha dado mucho gusto, me ha dado mucho gusto charlar contigo. Quedan muchas cosas pendientes, pero yo espero que en un tiempo podamos continuar a enfocarnos a otras cosas. Es muy interesante siempre mirarnos en el otro, ver lo que se hace, lo que se piensa, ¿verdad? Salir del ostracismo. En el caso de yo como mexicano, me interesa mucho saber qué es lo que sucede, en este caso en Argentina, que es un país tan importante, con tanta tradición, eh, de tantos aspectos, y ver cómo pensamos los que estudiamos historia. Por eso te quiero agradecer tu tiempo, a estas preguntas, y espero convocarte y ojalá que muy pronto nos podamos sentar a charlar nuevamente sobre muchos temas más que nos faltan, ¿no? Desde ya me encantó la charla. Me encantó la charla, la seguimos cuando quieras, no hay ningún problema. Muchas Y gracias, pásame Lucas. después en el WhatsApp, pásame los vínculos para llegar a tu canal de YouTube y a pasarle esta entrevista a la gente que quieras. Claro que sí, claro que sí. Pues Lucas, te mando mucho gusto, te mando un abrazo desde acá de la Ciudad de México, y bueno, pues saludos, un gran abrazo histórico. ¿Eh? Igualmente, nos vemos, suerte, un gusto. Gracias, hasta luego, Lucas. Bye bye.